Quiero invitar a mis próximos panelistas de Federico Cerdás, Sky House, CEO, Jordan Malugen, Nomad Living, director general, Jorge David Carrillo de Grupo GEA, director, Bruno de los Reyes Terán, Hasta Capital, director de desarrollo, Nacho Torres de 4S Real Estate, CEO. Por favor, un aplauso para todos ellos. Nos van a hablar de la evolución del mercado de vivienda y las innovaciones en el levantamiento de capital y procesos. Estimado Federico, muchísimas gracias. Federico es uno de los patrocinadores principales de Sky House, que lo ven hasta en las escaleras. Él es Federico. Muchas gracias, Federico. Sí. ¿Quién nos falta? El mariachi. El mariachi en la tarde también nos los patrocina el mariachi sinfónico Federico Cerdás. Oye, Nacho, te voy a dar aquí para acá y que cada uno. Por favor. Toma, Federico. Tomen asiento, señores. Gracias. Bueno, si quieren, empezamos. Primero, gracias a Inmobiliare y a Exney por invitarnos a participar en el panel. Obviamente tenemos participantes de lujo, aquí nada más me tocó moderar a invitados de honor, ¿no? Primero tenemos a Jordan. Bienvenido, Jordan. Un aplauso o algo, ¿no? Gracias. Y arriba Canadá. Sí. A Jorge, tenemos a Jorge. Aquí desde Mérida, Yucatán. Mérida, Yucatán. Bruno. Hola. Y a Federico. Ya casi todos los conocen. Un aplauso también. Y Nacho para nuestro moderador. El moderador Nacho Torres. Un aplauso también. Muy bien. Perfecto. Nos toca hoy hablar de la evolución del mercado y del tema de vivienda. Como todos sabemos, quisiera hacer una pequeña introducción de lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Y siempre decimos nosotros como 4S que la situación económica y la situación mundial, después de una pandemia, guerras comerciales, guerras civiles, inflación, pues ha cambiado el rumbo que teníamos planeado hace unos años. Estos próximos 2 años, la verdad es que se vislumbra un escenario con bastantes turbulencias, en donde la incertidumbre provocada por la inflación, altos costos, Ucrania, Rusia, la inestabilidad política que tienen los diferentes países, ayer fueron elecciones en Estados Unidos, hace que las perspectivas de real estate pues no sean tan claras. Sin embargo, estas grandes complejidades que ha tenido todos estos movimientos nos han enseñado por primera vez que la industria de real estate puede ser mucho más dinámica de lo que había sido en toda la historia. Porque por primera vez vemos una industria que tiene ganas de cambiar, una industria que está integrando innovación y tecnología, que hoy en día le llamamos PropTech, a todos los pasos y a todos los procesos de esta industria. Entonces, lejos de estar en una perspectiva negativa, vemos que el desarrollador por primera vez está entendiendo que las cosas no pueden ser igual. Y vamos a platicar de eso hoy y cómo lo estamos integrando y qué está pasando. Pero antes de hablar de qué estamos haciendo bien, veamos cómo vemos el futuro. Y aquí la pregunta es, vemos diferentes giros, retail recuperándose, la parte hotelera recuperándose, la parte industrial de moda sin duda, la parte de oficinas todavía en mínimos históricos, pero todavía vemos que la parte de vivienda, y es lo que vamos a hablar ahorita, sigue siendo el sector que tiene un gran tamaño y que empuja esta economía y que empuja el real estate, acompañado del sector de moda que es la parte industrial. En ese sentido, y entendiendo que todos ustedes desarrollan vivienda en diferentes sectores, en diferentes latitudes, en diferentes formatos, ¿qué nos pudieran platicar nuestros panelistas? Y la pregunta es, ¿qué ciudades son las buenas? ¿Cuáles son los mercados calientes? ¿Qué mercados no hay que voltear a ver? Vivienda en venta, vivienda en renta, sector premium, sector de interés social. ¿Qué es lo que vemos? Y me gustaría empezar con Federico. Federico, ¿qué opinas? Bueno, nuestra visión, aunque bueno, sí hay una coyuntura interesante con lo de las tasas, el incremento de las tasas de interés y pues una demanda que se ha debilitado por lo mismo. La vivienda sigue y seguirá siendo por excelencia el bien raíz que siempre se desplaza, ¿no? Alguien mencionó en uno de los paneles de la mañana un estudio bastante serio de MIT donde se habla específicamente de México y el nivel de vivienda que tenemos que crear pues para poder, digamos, suplir esa demanda. Se habla de aproximadamente de 800,000
viviendas. Nosotros, de acuerdo a ese estudio, estamos produciendo entre 180 y 190 mil viviendas, o sea, hay un déficit de producción brutal, que se agravó por lo menos en el caso de la Ciudad de México, hablando de un mercado particular, pues porque a partir del 2018 el nuevo gobierno pues cambió la forma en la que emitía permisos, ¿no? Y eso todavía agravó aún más la producción de vivienda nueva. Considero que estamos en un sector que, aunque es poco sexy, sigue siendo bastante rentable y bastante atractivo para distintas opciones de inversión. En renta o venta, depende de tu estrategia. Nosotros traemos ambas, pero creemos que ahora sí depende de digamos, el estilo de inversión de tu fondo, depende de si lo deseas a corto, mediano o largo plazo, pero la demanda existe para ambas, ¿no? Entonces hay un déficit brutal y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Somos muy positivos con esa parte y pues al final pues siempre somos pro México, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bien. Una pregunta, Federico. Tú entiendo que siendo un desarrollador que tiene dos productos, vivienda en renta, y corrígeme si estoy mal, tiene cierta especialización en Ciudad de México como ubicación puntual, ¿no? Estamos explorando algún mercado, identificas tú que hay un mercado que aquí la gente que nos está escuchando debería de analizar, o tú sigues confiando que la Ciudad de México nos va a dar muchos años más. Se han abierto nuevas áreas, digamos, para desarrollo, algunos de ellos en la alcaldía de Azcapotzalco, por ejemplo. O sea, hay corredores que el gobierno está impulsando pues para, digamos, la construcción de vivienda inclusiva y demás. Eso podría ser una alcaldía interesante. Inclusive se abrió un nuevo programa de desarrollo en el área específica de la zona rosa. Eso también pues puede generar un nuevo enfoque en esa área. La Ciudad de México sigue siendo, en mi opinión, muy interesante para desarrollar. Tenemos la mayor masa humana de toda la nación y se concentra la mayor parte del PIB en esta región. Entonces, pues al final sigue siendo interesante. La CEDUBI y el gobierno de la Ciudad de México han ido creando como nuevos perfiles. Nosotros seguimos invirtiendo en Benito Juárez, en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Esas son las alcaldías que por excelencia nosotros desarrollamos, aunque sí estamos viendo esas opciones, ¿no? Ok, bien. Bruno, hasta Capital, entendiendo que tiene diferentes latitudes, ¿cómo ves el mercado? ¿Qué opinas? ¿Cuál es más sexy? En la mañana había un panel donde estaban varios desarrolladores, hablaban de que el segmento de arriba de los 4 millones de pesos está desaparecido. No sé si estoy tan de acuerdo con esa parte, pero desde tu experiencia, ¿cómo ves el mercado? Ahí te va. Primero quiero mencionar lo que acaba de decir Federico, que estoy muy de acuerdo. El primer punto de por qué vemos el panorama favorable para la vivienda en renta hay un déficit de vivienda en esta ciudad gigantesco, ¿no? Y esto empezó ya ven varios años con esto, pero se exacerbó cuando estuvo el cambio de administración, ¿no? La 4T llegó, cerró los permisos y licencias y se frenó un poco más. Luego llegó COVID. Se frenó un poquito. Poquito. Está siendo muy amable con ese calificativo. Son amigables con todos. Y entonces se complicó un poco la cosa, luego vino COVID y entonces todavía se frenó un poco más el inventario, ¿no? Y otra cosa que vemos también es como este cambio de mentalidad en muchos de los consumidores, donde no quieren ya amarrarse una hipoteca, especialmente ahorita que los costos están siendo mucho más altos de adquirir una unidad con crédito por las tasas de interés que están. Sí. Por las tasas de interés que están incrementando, entonces es mucho más caro comprar una vivienda con crédito, ¿no? Y también esta mentalidad donde la gente valora mucho la flexibilidad y la movilidad, ¿no? No amarrarte a un lugar a donde vas a vivir, especialmente porque esto tiene que ver con la edad, ¿no? Antes la gente a los 25 años se volvían padres y hoy en día esa edad se ha como pateado hacia los de 32, 39. ¿Qué sucede? Toda este periodo de tiempo que pasa entre que la gente sale de casa de sus papás hasta que se vuelven padres es donde entra la vivienda en renta, ¿no? Entonces, hoy en día los famosos DINKs, ¿no? Ya tienes una pareja, no quieres amarrarte un lugar porque pues no sabes si te vas a ir de maestría o tu esposa se va a otro lugar a trabajar, etcétera, ¿no? Y la otra es, estas nuevas generaciones también tienen en mente otro tipo de gastos, ¿no? Viajar, experiencias, y no tanto el compra de una unidad hasta que ya, digamos, que asienten un poco cabeza. Y al final también lo que vemos es, pues hablando un poco ya del panorama económico que estamos viviendo, donde hay un poco más de incertidumbre, otra vez, la inflación lo que va a afectar es que los materiales de construcción van a incrementar, por ende los precios de las unidades también se van a tener que empezar a ir hacia arriba, entonces es más difícil que la gente se quiera casar con una hipoteca, y entonces todo esto es lo que vemos como de un panorama favorable para que la gente empiece a rentar, ¿no? De hecho ha habido una tendencia alcista los últimos 2 años
donde la gente está más interesada en buscar una vivienda en renta que adquirir una. Pero, y aquí creo que es una pregunta natural para Jordan, entendiendo lo que estás hablando tú. Estamos hablando de una necesidad puntual de vivienda en todos los sentidos, Sí. en donde la Ciudad de México paró el desarrollo inmobiliario. De cierta forma, yo creo, o lo que siempre decimos como 4S, es que el efecto que tuvo la Ciudad de México, en donde las absorciones han caído notablemente, es por un desbalance de oferta. Demasiado producto premium y premium plus, y muy poco producto en segmentos medio alto, medio y abajo ni se diga, ¿no? Pero también vemos hoy en día que, o sea, ese desbalance de oferta y demanda está cada día más evidente. Hablamos mucho de la vivienda en renta, pues la realidad de las cosas es que los inventarios que tenemos de vivienda en renta, Jordan, pues son, o sea, para la capacidad que tiene la ciudad, creo que son, o sea, esto es una curita para el cáncer que tiene la ciudad. ¿Qué opinas de ese sentido? Y la segunda pregunta que te haría a ti es, ok, la vivienda en renta es necesaria, hay muchísimo mercado, hay poca oferta, pero pues la tasa de interés, la inflación, el aumento de costos de materiales, todos esos factores, ¿cómo se le hace para desarrollar vivienda en renta? ¿Cuál es el camino? ¿O no hay camino? Hubo dos preguntas ahí. Dos Uno preguntas. es respecto al tamaño del mercado. La verdad, el mercado es enorme. Hay mucha vivienda en renta. Ciertas delegaciones, Miguel Hidalgo, por ejemplo, estimamos aproximadamente como 60% de la vivienda está a un tipo de arriendo. Sin embargo, lo que hacemos en Nomad Living, CCLA, el fondo, es vivienda de renta institucional, son edificios grandes, torres, 200, 300, 500 departamentos dentro de la torre, y eso está construido específicamente para arrendar, ¿no? ¿Cuál es tu ticket promedio más o menos, tu rango de precios de renta de tu producto? Sí, tenemos estudios, una recámara y dos recámaras que varían entre 15 hasta aproximadamente 30 mil pesos por mes. Entonces sí es un producto de media alta, yo diría, pero la mayoría del producto, competimos básicamente en el segmento residencial plus, que en terminología de vivienda en venta. Entonces eso sería departamentos aprox como 3 a 5 millones de pesos aprox. Y vemos mucho, la verdad, no hay un buen fondo de ahorro en México. Si estás ganando dinero y dependes de tu retiro de los Afores, no vas a tener, lo que te van a pagar es mínimo. Entonces la gente cuando sobra dinero, lo pone en departamento de renta. Es el único como también tax advantaged, en términos que si recoges tus rentas en efectivo, realmente no estás pagando impuestos. Entonces, básicamente es yo diría, como 401k mexicano, ¿no? Que es el tipo es un fondo de ahorro, con buenos, retornos, a largo plazo, que más o menos mantiene su valor en dólares y más o menos también mantiene su valor respecto a la inflación. Entonces, la verdad, eso es mi competencia. Urban Hub y los otros no son mi competencia porque somos 1% del mercado. Bruno y yo somos muy, muy chiquitos comparado con el resto del mercado. Entonces, yo diría, en ese sentido, que lo hacemos en institucional, nosotros tenemos mercado para construir para los próximos décadas aquí, antes que agotar el mercado. Sin embargo, la otra pregunta, tasas de interés, subidas de construcción, Costos de costos de construcción. Sí se ha balanceado un poco con una bajada generalizada del valor de terreno. Entonces, los terrenos que la gente pensaba que iba cuando estaba vendiendo en
80 o 100 mil pesos por metro cuadrado en venta, la verdad las económicas ha bajado significativamente. Sin embargo, las tasas de interés sí es un tema, y realmente que hemos visto es, lo divido entre Ciudad de México y el resto de México. El resto de México la verdad va espectacular. Ciudad de México sí sufrió sus golpes con la pandemia, que vimos apenas llegamos a las rentas prepandémicas hace como 3-4 meses atrás. Comparado, también operamos en Monterrey y estoy aproximadamente 20-25% arriba de donde estaba mi renta en 2019. Wow. Y eso también implica que, así, Ciudad de México, la gente salió, la gente se fue a Aguascalientes, a Mérida, a Querétaro, y la verdad no hubo el crecimiento de empleo que realmente es necesario para crear demanda para vivienda en renta, para vivienda en venta. Entonces, está recuperando, sí, va lento, sí, y sí hay un cierto como diría, aventón de fe, que va a haber una subida en rentas, y la verdad yo creo que nosotros tenemos la mejor información de mercado de rentas. Yo diría, estamos viendo vacancia, ocupación ya apretándose, ya hay mucho menos vacancia en el mercado, y eso me dice que 2023, la verdad, con el tasa de crecimiento de empleo, reactivación del mercado aquí en Ciudad de México, yo creo que las rentas va a subir bastante. Ese es mi pronóstico. Vamos a ver el año que viene y ustedes pues me dicen, ¿no? Una última pregunta en esta parte para Federico y para Bruno. Los dos hablaron mucho del tema de Ciudad de México y cómo la Ciudad de México ha tenido ciertos problemas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Ciudad de México no cambia? O sea, ¿por qué Ciudad de México sigue con los problemas prepandemia? Ya no sabemos si hay pandemia o no pandemia, parece que ya se terminó. Pero hay ciudades como Monterrey, que está teniendo números espectaculares, Guadalajara está teniendo números espectaculares, Tijuana creo que es hoy en día la meca del desarrollo inmobiliario. Tiene las rentas más altas de todo México en Tijuana, en dólares. Sí, la Riviera Maya también está teniendo números espectaculares. Si estamos teniendo este efecto, estamos en el mismo país, ¿qué tiene que cambiar la Ciudad de México para que vuelva a renacer? Una ciudad con 22, 23 millones de habitantes, que es evidente que tiene demanda de vivienda en todos los segmentos, en todos los formatos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tiene que hacer la Ciudad de México? Desde nuestra perspectiva es un asunto de política pública, ¿no? O sea, básicamente… Regulación. O sea, tiene que existir, pues digamos, una visión paralela que tienda a unirse en el mediano plazo, o sea, entre los intereses empresariales, entre los intereses gubernamentales, entre los intereses sociales. O sea, básicamente lo que ha pasado o lo que pasó al inicio es… al desarrollador inmobiliario se nos tachó de mafiosos, se nos tachó de… O sea, un gremio que genera miles y miles de empleos, claro, ¿no? O sea, y eso no es posible, me explico. Claro. Entonces, pues de entrada creo que la dinámica o la relación entre IP y gobierno debe cambiar. Creo, de acuerdo a lo que he visto, que se han dado cuenta de la falta que hace nuestra industria, no solo en la generación de empleo. Digo, les dejo un dato, básicamente casi 30% del ingreso de la ciudad proviene de los pagos que nosotros hacemos de manifestaciones, prediales, y de otro tipo de pagos por derechos, polígonos de actuación, todo. Y ese tipo de cosas que al final, pues la ciudad entra directo a las arcas, ¿no? SACMEX, ¿no? O sea, que nos cobran el artículo más caro que puede haber, ¿no? Para que exista, claro, para que te den tu toma de agua. Entonces, ese no le hace falta a la ciudad. Y creo que les ha quedado claro, y además, o sea, digo, somos una industria súper noble. O sea, si tú te pones a ver, somos realmente como una locomotora, ¿no? O sea, básicamente podemos jalar a la industria del acero, a la industria del concreto, a la industria del aluminio, generamos un chorro de empleo entre gente que sí lo necesita. Nosotros tenemos gente que viene de Oaxaca, de Guerrero, que su única fuente de ingresos es venirse a la ciudad, buscar chamba, ¿no? Y poder mandar algo a sus casas, ¿no? Entonces, lo que tiene que cambiar para mí, o en opinión de nuestra compañía, es eso, ¿no? Creo que Federico lo dijo muy bien. Es un tema ahorita de este estigma contra los desarrolladores de que pues, la mafia inmobiliaria, ¿no? Entonces,
Lo que ha pasado mucho que nos ha sucedido a nosotros, por ejemplo, el capital le da miedo echarse todo este round de permisos y licencias que puede durar 2, 3 años y tienes el capital ahí frenado, ¿no? Por ejemplo, algo que estamos viendo, por ejemplo, en Chile, que se está desarrollando muchísima vivienda en renta, tienes un proceso de permisología increíble de las manos del gobierno, donde en 120 días tienes permisos y licencias para construir en Chile. En Chile. Entonces, algo así necesitamos. Sí ha habido bastante movimiento del gobierno como para empezar a acercarse a los desarrolladores y se puede acelerar, pero creo que es un tema, lo que dice Federico, que es lo que detiene mucho el desarrollo en México, ¿no? Bien. Nos ponen más trabas que cualquier otra ciudad. Politizaron una industria. ¿Sí? ¿Cómo Sí, pueden politizar una industria? De Totalmente. hecho, los vecinos también. Los vecinos también. Pero bueno, eso está en todos lados. Jorge, porque ya hablamos aquí de vivienda en renta, vivienda, casi todo vivienda vertical, y nos vamos a otras economías de otra escala, en donde tienen un tamaño bastante bueno, y son ciudades que están sanas y que tienen cierto balance entre oferta y demanda, y que están, digamos, en un proceso urbano más lento que lo que tenemos en las 3 grandes ciudades. Específicamente, Jorge nos acompaña de Yucatán, epicentro Mérida, podemos decirlo, y tú en este caso estás un poquito más con el producto horizontal. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo está Mérida? ¿O cómo ves la industria en general? Pues mira, Ignacio, actualmente Mérida sí está teniendo números muy interesantes, está teniendo un boom inmobiliario muy agresivo, o sea, casi lo que pongas en renta o en venta, si lo comercializas de manera profesional, se renta o se vende. O sea, hay una demanda muy fuerte por todo tipo de producto inmobiliario, ¿no? Esto es por la gran inmigración de personas que hay del resto del país a Yucatán, por la calidad de vida, por la seguridad, por lo que está viviendo, y este crecimiento que está teniendo el Estado es muy importante, sobre todo en el sector inmobiliario, ¿no? Como bien comentan, nos hemos tenido que estar muy pendientes de las tendencias de mercado. En ciudades o estados, como en el caso de Yucatán, que hay mucha disponibilidad de tierra, por así decirlo, o sea, es accesible el metro cuadrado, a diferencia de otras ciudades que están mucho más densificadas, nos permite hacer desarrollos horizontales más adecuados y atendiendo estas nuevas tendencias de mercados. ¿Cuáles son las nuevas tendencias de mercado en vivienda horizontal? Es que la gente está buscando tener verdaderas comunidades residenciales, o sea, quieren tener fraccionamientos privados, un poco aparte del resto de la urbe, ¿no? O sea, en específico fraccionamientos cerrados, regímenes en condominio, que no estén, o sea, que estén cerrados, que no te vayan a poner una tiendita al lado, que de repente sea paso o una avenida importante y cualquier persona esté transitando por allá, que los parques que tienes cerca no sabes quién se puede aparecer y quién no, y cuando están tus hijos allá jugando. Entonces, las tendencias de mercado horizontal en el estado de Yucatán en específico están tendiendo a tener este tipo de productos que son regímenes en condominio, ¿no? Que tienen ellos mismos su casa club, tienen sus parques, hay mucho control de quién está con tu familia, quieren un espacio verdaderamente residencial y un poco más separado de la urbe. Esto se puede en el estado porque, repito, tenemos mucha disponibilidad de tierra, es accesible para generar este tipo de desarrollos, densificarlo y atender estas nuevas tendencias de mercado que está buscando la gente, ¿no? que viene de fuera. Muy bien, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta para todos. Nada más nos dieron ya 5 minutos extras, entonces vamos a platicar de un tema bien interesante que ha sido resultado de lo que hemos vivido en nuestros proyectos en diferentes estilos, ¿no? Hoy en día ya vemos que el término PropTech está cada día más integrado en el ADN de las empresas, entendiendo que PropTech es cualquier innovación de tecnología integrado en cualquier parte del desarrollo inmobiliario. Todo el tema de costos, complejidades económicas, retrasos en construcción, malas planeaciones, han hecho que cada uno de nosotros tengamos que innovar en alguna parte del proceso. Y en base a lo que platicamos previo a este panel, muchos de ustedes externaban que el tema PropTech o alguna innovación la han integrado en su proceso de desarrollo, lo que sea, y les ha traído beneficios. Empiezo con Federico. Federico, ¿qué has hecho tú que ha mejorado hoy en día la forma de hacer desarrollo inmobiliario en comparación con el pasado? Bueno, hay un tema que platicábamos que tiene que ver con la operación, que tiene que ver con BIM,
que básicamente es el modelaje 3D del proyecto y tener pues digamos, una exactitud de lo que vas a construir y de esa manera mantener controlados tus costos. Integras la parte de administración, integras la parte de construcción e integras la parte de ventas, todo en una sola, digamos con un solo elemento. Y eso pues nos ha ayudado muchísimo. Muchas veces cuando piensas en PropTech, que es lo que platicábamos, pensamos en estas compañías que te ayudan a vender rápido por internet y demás. No, yo creo que tiene que ver con también el uso de procesos de automatización de digamos, en ciertas partes de tu actividad natural, ¿no? Y pues mejorarlo a través de software o a través de ese tipo de mejoras, ¿no? Ok. Voy con Jorge. Jorge, tú platicabas algo específico antes de este panel, que tú integraste muchos temas de inteligencia. Platícanos cómo has utilizado este tema de PropTech en la mejora de tus desarrollos. Mira, sí hemos implementado en todos los puntos de la empresa tecnología nueva, ¿no? Más que nada es poner a la industria inmobiliaria y a lo que hacemos al día con las industrias que en Estados Unidos es normal trabajar con nubes corporativas, con data warehouse, con mucho BI, o sea, con mucho business intelligence para generar data y métricas en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa joven, venimos con esto de la tecnología muy arraigado a nosotros y toda nuestra infraestructura está en nubes corporativas, ¿no? Todo está en nubes corporativas, todo está en diferentes softwares, pero lo más importante de eso es que las plataformas con las que trabajes te dejen data, te dejen métricas, que puedas exportar y conectar todas esas métricas, toda esa base de datos para conectarlos a visualizadores y tener gráficos en tiempo real, tener rendimientos en tiempo real, no solo de tus procesos internos, ¿no? De cómo van las escrituraciones, por ejemplo, cuando son muy masivas, ¿no? Cómo van las ventas, cómo va el promedio del metro cuadrado que estás vendiendo, cómo van los plazos, que todo eso es muy importante, cómo va la absorción de ventas de tu producto, porque todo eso es muy importante, no solo en tema de venta, sino el promedio del metro cuadrado, pues te va a decir si estás vendiendo y si sí vas a llegar a tu meta, ¿no? A lo que tienes que vender para llegar a tus utilidades. Si no estás generando tu absorción, pues no sabes si el flujo te va a dar para entregar en el momento que tienes que entregar, ¿no? Y esa solo es una pequeña integración que impacta en tema financiero, pero es una integración que se ve desde la información de ventas. Entonces, tener este tipo de integraciones en los diferentes frentes de la empresa retroalimentan la información en la toma de decisiones en otros frentes, ¿no? En otras áreas de la misma cadena de producción. Entonces, es muy importante contar con diferentes softwares que sí te generen data y que sí puedas conectarla y aprovecharla, ¿no? Muchas veces pasa que, bueno, sí, tengo esta plana de Excel, esta plana de clientes, pero no te dice nada. Entonces, es muy importante saber leerlas, transformarlas de manera gráfica para cruzarlas con otras áreas e interacciones, ¿no? Más que nada es usar tecnología, es tecnología existente, no es nada del otro mundo. Son plataformas de seguimientos de proyectos, desde una hoja de Excel, puede ser no de Excel, de Sheets, ¿no? Que ya está en una nube corporativa, que está en vivo, que lo están colaborando varias personas y poder acceder a la información que tienes en todo momento y en todo lugar, ¿no? O sea, que casi puedas dirigir la empresa desde tu celular, porque todo está en tiempo real, todo está en una nube corporativa, puedes conectarte desde cualquier máquina y operar. Eso creo que es muy importante para darle un empujón y revitalizar la industria en estos tiempos que son complicados ahorita, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Jordan, el tema PropTech, ¿a ustedes cómo les ha ayudado? ¿En dónde lo han implementado? ¿Qué beneficios han tenido? A mí me gusta la tecnología aburrida. ¿Qué digo con eso? Mítica. Yo recibo 500 facturas de gas por mes en papel. Okay. Porque gas natural no quiere domiciliar los pagos y llevo 6 años peleando con ellos. Okay. Entonces, si vemos en nuestras operaciones, imagino que hay varios desarrolladores, pero inmobiliarias, muchos, la industria inmobiliaria es la economía, así, una gran parte de la economía. Y si yo juro que probablemente hay varios aquí en la audiencia que dice que yo tengo demasiados contadores en mi empresa. Probablemente demasiado administrativos, de gente haciendo trabajo manual, que la verdad son salarios bajos, no hay esa productividad que
permite pagar. No hay valor. No hay, genera empleo, pero ¿cuándo vas a pagar a una persona para que mete 500 facturas de gas en un Excel después que necesitas subir ese Excel a tu sistema contable, ¿no? Entonces, hay tantas oportunidades de eficiencia en el back office que hemos visto, y nosotros operamos Prox como 2.200 departamentos aquí en México, operamos en Chile, operamos en Colombia, abrimos en Perú el año que viene, y te digo, son todos iguales, no es que hay un país que está mucho mejor. Sin embargo, ese tipo de cosas que te trae una eficiencia de procesos operativos, menos como manos, menos si vas a contratar gente que lo tienes haciendo trabajos de valor agregado. Ese tipo de tecnología que estamos analizando ahorita, por ejemplo, optical character recognition para tema de las facturas, ese tipo de cosas, eso que me emociona. Esos son donde yo veo que podemos mejorar las operaciones y las eficiencias. 30 segundos porque ya nos están cortando acá, mi estimado. Pues me puedo ir directo a la parte de operaciones. Al final de cuentas, el activo de vivienda en renta es mucho tener un margen operativo saludable. Y qué mejor manera de entender cómo están tus gastos controlables que con todo el tema de automatización. Me podría ir un poco más a detalle, si me das un poco más de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el portafolio que tenemos en Estados Unidos, te ayuda mucho a entender cuándo entran y salen los inquilinos, ¿no? Esto te ayuda a dar una mejor experiencia. Por ejemplo, cuándo vienen los contratistas, cuándo vas a hacer mudanzas. Entonces, lo utilizas para coordinar todo esto cuando no hay gente y no vayas a molestarlos con las experiencias, ¿no? También una parte atractiva de este tipo de activo es tú vas, rentas y tienes todo incluido, ¿no? Entonces te facilita un poco la vida. Pero la verdad es que la gente es muy creativa a la hora de que tienes todo incluido, ¿no? Algo nos llegó a pasar cuando manejamos el portafolio de Jordan, que como bien dice es una industria muy chica, en un edificio en Monterrey que hacía mucho calor. Esto es tan absurdo que parece inverosímil, pero hacía mucho calor, no había aire acondicionado y un inquilino decidió dejar el refri y el congelador abierto para enfriar la unidad. Y nos dimos cuenta porque el consumo de luz subió. El consumo de luz fue hasta arriba. Entonces, ahora todas las propiedades lo que hacemos es, tenemos BMS para poder entender cómo consumen y cómo viven los inquilinos, que te da mucha información a la vez para el diseño del próximo edificio. Entonces, entre tú mejor diseñes... Sin refris. Sí, sin refris y hieleras. Entre mejor diseñes y más eficiente seas en el siguiente, tu optimización de gastos controlables es mucho mejor, por ende tu margen de utilidad va hacia arriba. Buenísimo. El mensaje será: analice cada quien en dónde le duele sus procesos operativos, y creo que siempre habrá una solución para poderlo optimizar, ¿no? Correcto. Muy bien. Agradezco a los cuatro, agradezco a Federico, agradezco a Bruno, a Jordan y a Jorge la participación del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno. Muchísimas gracias, Nacho. Una foto, por favor, con ustedes 5. Aquí. No te sorprendas, se van a quedar todavía hasta el final, Fede. Todavía, se quieren quedar al mariachi sinfónico, Fede, sin lugar a dudas.